Tras el resultado del domingo, finalizó la temporada para Peñarol, pero empieza la etapa más linda, la etapa del mercado de pases. Ver qué jugadores vienen, ver qué jugadores van, ver qué jugadores suenan, qué jugadores tienen ofertas para irse. Y es por eso que en este video vamos a analizar los jugadores que terminan contrato a fin de año con Peñarol. Vamos a ver uno por uno, caso por caso, y vamos a analizar si deben seguir o no. Vamos a analizar los minutos que jugaron, los partidos que jugaron, la cantidad de minutos por partido, que me parece importante, en los que son delanteros, los goles y asistencias, en los que son defensores, amarillas, rojas, vallas invictas, cuántos partidos ganamos con ellos, cuántos títulos ganaron, cómo le fue en los clásicos, y voy a dar luego una mini opinión personal, por lo que empezamos con el video. El primero es Brian Cortés, que tiene 30 años, llegó en agosto de este año, jugó 21 partidos con Peñarol, ganando 14, empatando 3 y perdiendo 4. Tuvo 9 vallas invictas y recibió 17 goles. Clásico jugó 3. Ganó 1, el clausura 3-0, empató 1, la ida de las finales en el Campeón del Siglo, y perdió el de este domingo. Los títulos fueron la Copa Uruguay y el Torneo Clausura. Para destacar, principalmente su buen juego de pies y muchas veces su reacción bajo palos. ¿Qué pasa? Flaqueó en momentos importantes, por ejemplo, en Belvedere, contra Cerro, contra Racing en la vuelta quizás podría haber hecho algo más, contra Liverpool podría haber hecho algo más en el gol de Abel Hernández, contra Nacional en la ida quizás podría haber hecho algo más en los 2 goles, y como digo, no transmite seguridad. Tiene un préstamo con opción de compra de $1 millón, y sinceramente llegó, se puso los guantes, atajó bien el clásico, pero después no dio la seguridad que necesita el arco de Peñarol. No salió muy bien. En los centros, a pesar de que para mí sale a cortar bien, siempre queda marcado con alguna que sale en falso, hay veces que duda, y yo sinceramente no le renovaría el préstamo, y menos que menos ejecutaría la opción de compra. Estaba el rumor de que Peñarol quería renovar el préstamo, buscar extenderlo por un año más o por 6 meses más. Sinceramente yo no lo haría, yo buscaría por otro lado, por un arquero más seguro que Cortés, y quizás hasta más barato, porque Cortés cobra un sueldo bastante alto. Por ende, mi decisión final con Brian Cortés es no renovarlo y que se vaya de vuelta a Colo-Colo. Después vamos con el Zorro Suárez, que tiene 37 años, llegó en septiembre del año pasado, jugó 28 partidos, ganó 18, empató 5 y perdió 5, disputó 1.358 minutos, pero nada más tuvo un promedio de 48,5 minutos por partido. Es por eso que quise hacer este énfasis en los minutos por partido, porque sí, los minutos son el acumulado, pero hay que ver cuánto jugó por partido, y el Zorro Suárez es una cifra bastante baja. Clásicos, jugó 4, ganó 1, empató 1 y perdió 2, y como títulos tuvo el Campeonato Uruguayo, el Torneo Intermedio, la Copa Uruguay y 2 veces ganó en Clausura. Llegó como un refuerzo importante, como un refuerzo de renombre, como un refuerzo que se lo robábamos al Botafogo para jugar la Copa Libertadores. Hubo todo un quilombo en el medio y al final Botafogo se enteró de la negociación y lo terminó inscribiendo en la Copa Libertadores con su equipo, por lo que al llegar a Peñarol no pudo jugarla con nosotros y terminó jugando nada más el uruguayo, y como pueden ver se la pasó casi siempre lesionado, y cuando estuvo para jugar la verdad que no fue la gran cosa. Pueden ver ahí 48,5 minutos por partido, es bastante poco para un jugador que tiene un sueldo no muy elevado, pero es un sueldo alto, y más viendo las prestaciones que nos dio. Es un jugador, como digo, que llegó con un cartel enorme, como el Zorro Suárez, el jugador que había jugado mucho tiempo en el Getafe en Europa, como el jugador que era titular en el puntero del Brasileirao, como fue el Botafogo, que venía con continuidad. Se embarró todo su tema de su contratación, terminó llegando más tarde, no tuvo la mini pretemporada con el club, no pudo jugar la Libertadores, y para mí terminó siendo un fichaje, fue un fracaso. Por ende, termina contrato, gracias por todo, se podría decir, pero yo sinceramente no lo renovaría. Vamos con Pedro Milans, que tiene 23 años, llegó en julio de 2023, jugó 127 partidos, ganó 72, empató 27 y perdió 28 y metió 3 goles. Jugó 8.516 minutos, dando un promedio de 67 minutos por partido. Jugó 12 clásicos, ganó 1, empató 7 y perdió 4. Y ganó el Campeonato Uruguayo, 2 veces el Torneo Clausura, el Torneo de Apertura, el Torneo Intermedio y la Copa Uruguay. Es un jugador que nunca jugó 10 puntos, o en algunos partidos puntuales lo habrá hecho, pero que siempre tuvo una media bastante buena. Ha tenido partidos malos, como cualquier jugador del medio uruguayo y hasta como cualquier jugador del mundo, pero siempre demostró cierta regularidad y siempre terminó ganando el puesto a los jugadores que le trajeron. Le ganó el puesto a Aguirre Garay, el puesto cuando tuvo que competir con el Zorro Suárez, ganó el puesto a Byron Castillo, ganó el puesto a Mayada. Es un jugador que siempre le trajeron jugadores para competir con él y siempre terminó ganando el puesto. Por ende es un jugador que para mí le dio más a Peñarol de lo que le quitó, como por ejemplo Gastón Silva, como por ejemplo el Zorro Suárez. ¿Qué pasa? ¿Y por qué está en esta lista? Bueno, obviamente porque termina contrato y parece estar estancada su renovación, porque el jugador viene persiguiendo el mismo sueldo desde que fue contratado. Nunca fue actualizado en estos 2 años que está en Peñarol,
por lo que el jugador exige una cantidad de plata bastante alta que Peñarol considera no acorde a las prestaciones que te da. Milans cobra 5 caramelos y pide 50. Por ende, por más que es un jugador que para mí rinde en Peñarol y por más que es un jugador que me gustaría quedar, no vale lo que él está pidiendo en la renovación. Por ende, teniendo en cuenta esto, yo no lo renovaría por esa plata. Si se puede negociar un sueldo más bajo, que repito, no va a pasar, yo lo mantendría. Lamentablemente, repito, no va a pasar, por ende se va a ir y lamentablemente estoy de acuerdo con la decisión. Vamos con Gastón Silva, que tiene 31 años, llegó el 17 de enero de 2025, jugó 12 partidos, ganó 10, empató 1 y perdió 1, pero disputó nada más que 485 minutos, en un promedio de 40 minutos por partido. No jugó ningún clásico, a pesar de haber estado Peñarol desde enero, no jugó ningún clásico, y ganó la Copa Uruguay y el torneo clausura. Es un deseo del presidente, porque desde 2021 que viene sonando, por más que Rubio diga que fue pedido a Aguirre, en 2021 no estaba Aguirre y aún así Rubio lo seguía queriendo. Es un jugador que vino con un año de inactividad, con un historial de lesiones bastante amplio, con un antecedente en clubes bastante malo porque siempre se iba a los tiros de todos lados y, para sorpresa de nadie, en Peñarol vivió lesionado. Jugó, lo más que jugó fue en Copa Uruguay y en todos los partidos, si esto no es un chiste, se comió caños de jugadores amateur. Yo sinceramente es un no, creo que acá estamos todos de acuerdo. Sabemos que es un jugador que vino a reemplazar a Guzmán Rodríguez y terminó jugando Nahuel Herrera porque Gastón Silva, afortunadamente se podría decir, se lesionó y Nahuel Herrera y Juanchi Rodríguez en su momento terminaron comiéndole el lugar. Repito, es un no, es un jugador viejo o no tan viejo, pero su edad no condice con su rendimiento y con sus lesiones, parece un jugador de más avanzada edad. Entonces es un jugador viejo, caro y que se la pasó lesionado, por lo que yo no lo renovaría. Ahora vamos con David Terán, que tiene 31 años, llegó a Peñarol el 17 de enero de 2025 y vamos a analizar lógicamente este paso por Peñarol. Todos saben que Terán ya tuvo un paso previo por Peñarol, pero no considero que habría que analizarlo porque vamos a analizar el jugador y vamos a analizar la continuidad de este Terán, no del Terán que fue hace 2 o 3 años. Jugó 29 partidos, metió 7 goles y 5 asistencias. Jugó 1.411 minutos, dando un promedio de 48 minutos por partido. Jugó 3 clásicos, no ganó ninguno, empató 1, perdió 2. Como títulos ganó el torneo intermedio, el torneo clausura y la Copa Uruguay. Es un jugador que es muy bueno, nadie niega su técnica, nadie niega su jerarquía, nadie niega su calidad. El tema es que para mí juega en la misma posición que Leo Fernández. Ambos, sus mejores versiones en Peñarol, se han visto jugando por derecha, centralizándose hacia el medio. Por ende son dos jugadores que no son compatibles. Las veces que jugaron juntos tuvo que ir Terán de puntero izquierdo y todos vimos que fue un desastre o no un desastre, pero no se sintió cómodo. ¿Qué pasa? Está a préstamo con opción de compra. El tema es que Terán se lesionó y su lesión dura más que lo que le queda de contrato con Peñarol. Por ende no se sabe si va a extender el préstamo para que haga la recuperación en Peñarol o si se le termina el préstamo y va a hacer la recuperación a Fluminense. Yo sinceramente es un jugador que por este sueldo que cobra, que es muy elevado, y teniendo a Leo Fernández, no lo renovaría, porque sí es un jugador que es muy útil de fondo de armario y de suplente para rotar. El tema es que no creo que valga la pena pagar tanta plata por un jugador que va a ser suplente y que se va a superponer con tu estrella. Por ende, si se puede negociar otro préstamo por un sueldo mucho más bajo y que Terán entienda el rol que él tiene, yo no lo veo con malos ojos. Si sigue cobrando este sueldo y va a superponerse con Leo Fernández, yo no lo renovaría. Continuamos con Héctor Tito Villalba, que llegó a fines de enero de 2025, tiene 31 años, jugó 24 partidos, metió 4 goles y 2 asistencias, disputó 679 minutos con un promedio de 28 minutos por partido. Jugó 2 clásicos, ganó 1 y perdió 1, y como títulos ganó el torneo intermedio, el torneo clausura y la Copa Uruguay. Es un jugador que vino de una lesión muy larga de ligamentos cruzados en la rodilla, llegó sin ritmo, sin pretemporada, le costó muchísimo ponerse a punto y se vio en cancha. Tuvo un gol muy importante contra San Antonio Bulo en la Copa Libertadores que nos ayudó a destrabar ese partido y después tuvo un gol contra Danubio en el clausura que nos ayudó. No dio el rendimiento que se esperaba, aunque viendo la edad que tiene, la lesión que traía y que no ha hecho pretemporada era bastante previsible. Es un jugador que cobra un sueldo bastante alto, o no alto, pero medio, y la verdad que las prestaciones que dio, yo creo que cualquier juvenil, sacando ese gol al Bulo, te las podría haber dado. Repito, si se queda por un sueldo muy bajo, puede servir como una rotación. Sin embargo, por lo que cobra ahora, por lo que demostró y por su salud, porque pasó bastante tiempo lesionado, no lo renovaría. Turno de Jaime Báez, que acá es raro porque no sé qué analizar si estos 6 meses o desde el año y medio en el que está. Como
estuvo nada más 3 meses afuera y no jugó en ningún otro club, vamos a analizar el paso completo de Báez por Peñarol, incluyendo el último semestre del año pasado y todo lo que tuvo este año. Tiene 30 años, llegó, sí, el 17 de septiembre de 2025, pero había llegado antes, en julio creo que fue, de 2024. Jugó 49 partidos, metió 7 goles, dio una asistencia y se hizo expulsar 2 veces. Disputó 2.593 minutos, jugando 53 minutos por partido. Hubo 5 clásicos, no ganó ninguno, empató 2 y perdió 3. Como torneos tuvo el Campeonato Uruguayo, 2 veces ganó el Clausura y la Copa Uruguay. El primer semestre de Báez, o sea, su primer semestre, es decir, el último semestre del año pasado, tuvo ese gran partido contra Botafogo, pero sinceramente después no tuvo muy buenos partidos. Y luego, este año comenzó la debacle total, que era un jugador que no tenía ganas de jugar, se lo notaba desganado, se lo notaba que caminaba a la cancha, e hizo echar, como digo, en 2 ocasiones. Todo parecía indicar que se iba a ir a mitad de año y listo. En efecto, se fue a mitad de año, de hecho se fue en mayo, se fue antes de que termine la competencia, porque en teoría quería irse a Italia, porque estaba en la familia y porque ya tenía palabrado su vínculo con otro club. Se ve que era mentira o se ve que se cayó y tras 3 meses de inactividad volvió a Peñarol, que repito, nunca tendría que haber vuelto. Y lo que se vio en este segundo semestre fue lo mismo o más de lo mismo del primero. Un jugador desganado, que caminaba a la cancha y que no te aportaba soluciones porque es un jugador que nunca te las va a dar. En teoría volvía a conceder revancha, eso evidentemente no se vio y yo sinceramente no lo renovaría. Tiene una cláusula la cual el club decide si le quiere renovar automáticamente. Yo, repito, le diría muchas gracias por todo, pero adiós. Ahora vamos con Maxi Silvera, que tiene 28 años, llegó en enero de 2024, jugó 102 partidos, metió 33 goles y 14 asistencias, disputó 7.370 minutos, dando un promedio de 72 minutos por partido, jugó 12 clásicos, ganó 1, empató 6 y perdió 5 y metió 3 goles clásicos. Como títulos, obtuvo el Campeonato Uruguayo, el Torneo Clausura 2 veces, la Copa Uruguay, el Torneo Intermedio y el Torneo Apertura. Es un profesional con todas las letras, ha jugado infiltrado, se ha perdido muy pocos partidos. En vacaciones, cuando todo el mundo subía fotos en la playa, comiendo asado, él subía videos entrenando, lo cual demuestra su profesionalismo. Es un jugador al que se le puede achacar su falta de gol, pero yo, y es una opinión muy personal, considero que todo eso que te puede llegar a quitar por su falta de gol, que repito, ahí pueden ver, metió 33 goles y 3 asistencias, es decir, participó en 46 goles de Peñarol, no es un Hernán Rivero, no es un Bentancur de la vida. Entiendo igual que quizás se le puede exigir más goles a los delanteros de Peñarol. Sin embargo, es un jugador que te aporta demasiado en presión, ha jugado a veces de puntero derecho y ha ayudado a Milán a defender. Muchas veces vos estás viendo un partido y aparece uno en el área defendiendo y vos decís quién es este, que es Maxi Silvera. Su renovación está estancada porque él pide un sueldo acorde a lo que él considera que merece ganar y yo sinceramente, a diferencia del caso Milán, se lo pagaría porque siento que es un jugador que va a ser muy difícil de reemplazar. Es un jugador que quizás me veo influenciado porque a mí me encanta, pero es un jugador muy útil para Peñarol y que ha demostrado estos 2 años con creces que merece seguir en Peñarol. Y por último tenemos a Matías Arezo, que a diferencia de lo que hicimos con Báez, que fue analizar todo su paso, lógicamente no, porque él se fue a fines de 2023 y volvió recién a mediados de 2025. Por ende, Arezo tiene 23 años, llegó en julio de este año, jugó 24 partidos, metió 12 goles y dio 4 asistencias. Un total de 1.546 minutos, dando un promedio de 64 minutos por partido. Jugó 3 clásicos, ganó 1, empató 1 y perdió el otro, y metió 2 goles. Uno en el Clausura y uno en la ida de las finales del Campeonato Uruguayo. Ganó la Copa Uruguay y el Torneo Clausura. Y para destacar que tiene, que hizo todo para volver, que se muere por seguir en Peñarol, que sabe que es su lugar en el mundo, tiene sed de revancha y él se quiere quedar, y que metió muchos goles en muchos partidos sin ser titular al inicio. Si todos se acuerdan, contra Progreso no fue titular, entró y metió un gol, con el culo, pero fue gol de él al fin. Contra Nacional tampoco fue titular y metió un gol. Contra Racing no fue titular y dio una asistencia, si no me equivoco. Por ende es un jugador que al principio no era titular y te daba goles, y luego fue titular y también te dio goles. ¿Cuál es el tema? Primero hay que ver si Aguirre lo quiere para el año que viene, porque primero lo que digo, al principio de semestre Aguirre no lo ponía y en las finales lo cambió por Jaime Báez. Y después hay que ver la opción de compra, que es de 4 millones de dólares, la opción de compra de Matías Arezo. Y yo acá quiero analizar 2 cosas, o 3. Una es el entrenador, si Aguirre lo quiere y si lo va a tener en cuenta, como dije anteriormente. La segunda es si se puede negociar quizás un monto menor, porque 4 millones de dólares es una cifra bastante alta de dinero. Y tercera, relacionada con esto, es: ¿va a pasar lo mismo que con Leo Fernández? ¿Vamos a pagar
una plata que para mí el jugador la merece y después rodearlo con jugadores mediocres, porque para eso me lo ahorraría, para que esté Arezzo solo con Tito Villalba tirándole centros en una pierna, no vale la pena la inversión. Ahora, si vos comprás a Arezzo, comprás a un Vallejo, comprás a otro jugador desequilibrante por derecha, armás un buen equipo y tiene mucho sentido la inversión. Así que para mí depende de eso, pero lógicamente Arezzo es un jugador que yo me quedaría y para mí debe ser un pilar fundamental del Peñarol 2026. Y bueno, hasta acá este resumen de los jugadores que terminan contrato a fin de año. Quiero ver su opinión en los comentarios. Recuerden, es opinión, es fútbol, todo es debatible, todo es opinable. Seguramente si alguien dice que quiere que se quede Gastón Silva, no voy a estar de acuerdo con él, pero evidentemente debo respetar su opinión, por lo que dejen en los comentarios qué les pareció, denle like si les gustó el video y vamos arriba Peñarol.